saludo, mi nombre es Mariana Andrade, soy estudiante del programa de psicología. Hoy me encuentro con mi tío Luis Carlos Payón Camargo. En el cual hablaremos sobre una historia que impactó a Colombia, que es el Bogotazo, que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué fue el Bogotazo y cómo lo recuerda en la historia de Colombia? Jorge de Gaitán fue el 9 de abril de 1948, 1:30 de la tarde. Su muerte fue entrando él a tomar un tinto de irse a su casa en el café que se llamaba El Gato Negro, carrera séptima con calle 13 y 14, más o menos, sector occidente. Me encontraba haciendo un mandado de mis padres y entonces comencé a ver que la gente corría como loca a sus casas y otros se quedaron destrozando vitrinas y haciendo saqueos. Y hasta un señor se me acercó a mí y me dice: niño, váyase para la casa porque acabaron de matar a Gaitán. Entonces vi que subían dos tranvías, y uno subía y el otro bajaba y comenzaron a incendiarlos. Y entonces tuve miedo y salí corriendo hasta mi casa, todo tembloroso. Y ya sobre las 5 de la tarde todo el mundo estaba dentro de sus casas porque había un problema. Los revoltosos andaban en volquetas con fusil encima, y a todo que personas que vieran parada en una esquina o caminando la tiroteaban y la mataban. Por eso hubo grandes cantidades de muertos. Y además en esa época, desafortunadamente, el pueblo colombiano era inmensamente analfabeta y le faltaba mucha cultura. No es como hoy en día, que ya la gente no mira los partidos. En esa época el Partido Liberal y el Partido Conservador eran enemigos entre sí. Una violencia muy generada de atrás. Pero impactó en todo Colombia, o sea, fue... Sí, una violencia a nivel nacional. Considero que esa pugna entre conservadores y liberales hizo que surgieran primero eran no eran guerrillas, sino grupos de bandoleros, entre esos Desquite, Sangre Negra y finalmente el fundador de la FARC. Pero las familias tenían miedo. Claro, es que... quedaron con miedo, resentimiento, claro, y bastaba dolor. con que, Claro. Por ejemplo, uno salía a los pueblos vecinos y había pueblos, por ejemplo, le pongo un ejemplo, Pacho, Cundinamarca, era conservador, y usted entraba a Pacho y estaba ondeando la bandera azul en mitad de la plaza. Y si a usted lo veía con un suéter rojo o algo en rojo, lo tiroteaban porque pensaban que era un liberal. Así era. Y La Palma era al revés, era liberal. Entonces en el pueblo, en el centro de la plaza, ondeaba la bandera roja. Y si usted lo veía con algo azul, inmediatamente lo mataban porque era conservador. Entonces se formó una esta que los de La Palma no podían ir a Pacho, ni los de Pacho podían ir a La Palma. Entonces, para entrar a esos dos pueblos tocaba ir acompañado de policías o ejército. Y sin embargo habían matanzas, como las matanzas que hacía Sangre Negra en el Tolima y Desquite en el Quindío. Parte de eso se debe también a que en esa época, desafortunadamente, la policía era demasiado corrupta y sanguinaria.
porque en el caso en el caso de Mariolanda, en Tiro Fijo, él era una persona muy sana, dedicada a su trabajo de campo. Y un buen día llegaron la policía y mató a toda su familia, violaron a las hermanas, inclusive a su propia madre. Entonces pregunto cómo querían que un tipo de esos fuera bueno si ni siquiera el gobierno tuvo la gentileza, en vez de pedir excusas, perdón o lo que fuera, lo que hizo fue incendiar el odio por el simple hecho de que son highlight o son de la alta sociedad y no querían demostrar, darse cuenta que ellos mismos eran los culpables. ¿Qué consecuencias cree que dejó en este hecho en la sociedad? Que no vinieron nuevas generaciones y ese odio político duró, calculo yo, hasta el año 1958 o 60 más o menos. O sea, desde ese momento se perdió la fe en la democracia, ¿no? Por todo lo que pasó. O sea, ahí creció la violencia en todo. Si miramos a fondo, yo pienso que aquí este país, democracia no la hay. Porque de siempre ha habido desde siglos atrás lo que llamamos aquí democracia ha sido una monarquía demócrata desde muchos años. Siempre nos ha gobernado las mismas familias, los mismos apellidos y la misma rosca, digámoslo así. Ese odio que crearon entre liberales y conservadores lo hacían ellos con los discursos, pero internamente ellos se abrazaban. Luego era aprovechándose de la ignorancia del pueblo para seguir gobernando y robando, porque eso lo han hecho. Ah, bueno.